Las denuncias que en su momento hiciera el candidato del Partido Acción Nacional del PAN, Manuel Cloutier, en el año de 1988, elecciones de 1988, siguen plenamente vigentes como una denuncia en contra de la corrupción de Morena. Precisamente con esta información es que he respondido pues a una hija ingrata del difunto Manuel Cloutier. He respondido a las mentiras y ataques de Tatiana Cloutier. El texto en el que me estoy basando es el manifiesto a la nación del candidato Manuel Cloutier, que en paz descanse. Dice así: los problemas del país, carestía, corrupción, desigualdad social, deuda externa, centralismo, etc., crecen diariamente, al mismo tiempo que una camarilla en el poder se burla criminalmente de los esfuerzos del pueblo que quiere crecer sus derechos y por medio de ese ejercicio hacer valer su soberanía. La participación política popular ha obtenido como respuesta del gobierno el fraude electoral impune, cuyo objetivo es sumir al pueblo en la desesperanza, convencerlo de su importancia, despolitizarlo y lanzarlo a un fatalismo apático. Creo que esto ha ocurrido en un alto porcentaje de la población, porque cada vez son menos las personas que quieren votar y te dicen que no lo hacen porque no sirve para nada. Dice que están arregladas las elecciones. Otros tienen la convicción de que se vote por quien se vote, pues las cosas van a seguir igual porque los que están ahí han sido preseleccionados por la corrupción. Luego dice: el régimen agrede constantemente a los ciudadanos en sus derechos. Los obligados a afiliarse a sindicatos, ligas agrarias masivamente afiliadas al partido oficial. Les niegan el acceso a ciertas ventajas materiales si no son miembros de este sindicato. Los reprime cuando se oponen legítima y legalmente al sistema. El temor que todo esto genera tiende a provocar la parálisis de la sociedad. El gobierno ha implantado un sistema de control que ahoga la dignidad y la libertad. Las instituciones intermedias, sindicatos, ejidos, asociaciones gremiales, universidades, son controladas directa o indirectamente por el régimen y su partido, con el fin exclusivo de conservar el poder. Esto sigue pasando con Morena, que ya hemos visto cómo se reúne con el líder del sindicato petrolero, cómo se reúne con Aceves del Olmo de la CTM. López Obrador felicita al viejo priista Aceves del Olmo. Los partidos políticos independientes... no se diga, por ejemplo, también el corrupto Napoleón Gómez Urrutia o el Baster Gordillo, que aunque ya no se encuentre oficialmente al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sabemos que lo sigue teniendo bajo su control. Y también pues López Obrador mantiene el control sobre la SEP. La situación se da en todos los órdenes. El gobierno proclama el sufragio efectivo, al mismo tiempo que crea leyes y generaciones para violar sistemáticamente el voto. Llamar democracia, lo pone entre comillas, al sistema en que el presidente en turno impone a su sucesor, a los gobernadores y a los presidentes municipales, cínicamente se presenta en el exterior como defensor de la causa democrática, en tanto que trata a los mexicanos como si fuéramos habitantes de un país extranjero ocupado por la fuerza. Bueno, pues aquí define perfectamente Manuel Cloutier, en su tiempo, en el 88,
lo que ahora hace López Obrador, imponer al dedazo a la corrupta israelí Claudia Sheinbaum Pardo. El régimen impone al pueblo cargas fiscales exageradas para pagar errores de gobiernos corruptos, crear la imagen al presidente, financiar campañas del PRI, ahora sería Morena, subsidiar empresas estatales en déficit constante o sostener la corrupción generalizada. Se burla impunemente del pueblo, de su miseria y de su trabajo. Esto lo hace López Obrador con Comisión Federal de Electricidad, con Pemex, con los bancos del bienestar que están completamente quebrados. A cambio de eso, pues priva de servicios médicos, de medicinas al pueblo de México. Y también está desviando millones de dólares a la dictadura de los Castro en Cuba. Dice el siguiente párrafo: el régimen se llama a sí mismo agrarista, al mismo tiempo que abandona el campo y mantiene elegido solo como instrumento de control y no de mejoramiento del campesinado. Además, celebra con pompa la libertad de prensa, en tanto que asesina a periodistas libres, impone, entre comillas, noticias o somete a los medios informativos a censura. Esto también lo hace hoy en día López Obrador, amenazando de muerte a los directivos de Fórmula para que todos los miércoles dejen a hablar en el programa de Ciro Gómez Leiva a un sujeto repugnante, repulsivo, ofensivo y desacreditado como es este señor narcoproductor de series Ibarra, o que impone a MBS, a otro de sus lacayos, a Gómez Bruera, que la verdad las personas les fastidia y ni siquiera los escuchan. El gobierno se autonombra sindicalista. Bueno, ¿y qué decir? Este párrafo del Manifiesto a la Nación de Manuel Cloutier aplica perfectamente cuando se atentó contra la vida de Ciro Gómez Leiva no hace mucho. Cuando vemos que con la corrupción de Bernardo Gómez, vicepresidente de Grupo Televisa, y su amistad con el corrupto Jared Kushner, yerno de Donald Trump, se reúnen en su casa durante el gobierno de Donald Trump y pactan despedir al periodista Carlos Loret de Mola de su programa matutino en el Canal 2 de Televisa, porque le molestaba a López Obrador, porque quería vengarse de Carlos Loret de Mola, porque, como buen periodista, acreditó muchas de las mentiras de López Obrador. Esto es lo que ocurre. ¿O qué tal les parece López Obrador exhibiendo los gastos personales y los ingresos de Carlos Loret de Mola sin importarle que pone en peligro a su familia? Esto lo hizo López Obrador, y este párrafo del Manifiesto a la Nación de Manuel Cloutier aplica perfectamente. Y todavía tiene el cinismo, Tatiana, de decir que nosotros no conocimos al menos el pensamiento político de Manuel Cloutier. Y tiene el cinismo de insinuar que hoy estaría en el partido narcotraficante Morena. Hay que recordarle también a aquellos que son partidarios de esa locura que en el año de 1988 Manuel Cloutier no estaba en el apestoso PRD, en el pestilente PRD del corrupto Cuauhtémoc Cárdenas, que es el infeliz que abre las puertas de la política a un psicópata como López Obrador. Entonces no podemos obviar ese dato, no podemos olvidar ese dato. El régimen se llama a sí mismo agrarista, la segunda parte. Además, celebra con pompa la libertad de prensa, en tanto que asesina a periodistas libres, impone noticias o somete a los medios informativos a censura. Llevan más de 160 periodistas asesinados con el gobierno de López Obrador, pero claro que la cifra se reduce a 70 porque a muchos de ellos no nos reconoce como periodistas, que porque escribían en medios digitales o no era su actividad única. También en este momento se está preparando eliminar muchas personas
que siguen desaparecidas. Es una maldad lo que está haciendo. Pero como va a ser su cierre de gobierno, quiere inventarse que él redujo la cifra de personas desaparecidas. Dice Manuel Cloutier, decía, el gobierno se autonombra sindicalista cuando los sindicatos son únicamente medio para la corrupción de líderes que viven enriquecidos a costa de una clase obrera a la que despoja de capacidad de compra y obliga a ser materia prima de acarreo. Bueno, ahí tienen incluso al extinto SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, que va y le rinde culto al dictador López Obrador. Tienen también a todos los trabajadores del Estado mexicano. ¿Cómo son acarreados? Si al Zócalo, que sea un evento público de López Obrador, para que le aplaudan, para que griten como locos hasta quedar afónicos, para que aclamen al tirano, al enemigo de México. Los vicios públicos han llegado a la vida privada y relajadas las costumbres. El régimen no promueve material ni espiritualmente a los ciudadanos, sino que actúa y obliga a actuar contra toda ética. Sí, porque obligándolos con la amenaza de que van a perder un apoyo, los obliga a asistir y aplaudir todas sus políticas, aunque la más de las veces los que van a esos eventos no saben ni de qué tratan los discursos de López Obrador, no les interesa. Después dice Manuel Cloutier, decía, ante esta situación, todo mexicano debe reflexionar. Pregunta, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el futuro de México como nación? ¿Cuál será el país en que vivirán nuestros hijos? La apatía o la resignación son complicidad, irresponsabilidad, falta de confianza en nosotros mismos. No detener el deterioro nos lleva a la violencia y a un futuro como nación que se ve amenazada por la creciente falta de solidaridad. De continuar la inercia, es decir, que las cosas no cambien, que sigan igual, el status quo, solo se vislumbra un panorama desolador. En la historia de los pueblos hay momentos que exigen cambios radicales y reclama a las mujeres y a los hombres vivir la epopeya de nuestra propia transformación y la del país. En 1988 es tiempo propicio para luchar por la democracia, la libertad y la dignidad, para hacer realidad el sueño de nuestros padres por el que dieron la vida nuestros próceres. Para conseguir el México que queremos es necesario restablecer un nuevo pacto social que dé a la sociedad y a sus diversas instituciones un espacio mayor que el del gobierno, y por el que la democracia tiene todos los espacios de la vida social, económica y política. El México nuevo al que aspiramos es posible si cambiamos la designación, o sea que alguien del poder elija a los que gobiernan, por la participación consciente y decidida en la solución de problemas públicos. Si luchamos por la satisfacción de nuestras necesidades y no esperamos que el gobierno y otras instancias nos resuelvan. El México nuevo que queremos debe de ser una sociedad abierta con capacidad crítica y voluntad de autotransformarse y desarrollar valores sociales. La patria nueva que anhelamos debe dejar los sistemas arcaicos del poder, erradicar a los gobernantes la idea de que el erario público es patrimonio propio, porque López Obrador ha gastado a raudales. Es más, ni siquiera el erario público. Nos ha endeudado horriblemente. Y luego decía Manuel Cloutier, y evitar que el régimen manipule y controle la sociedad como si los ciudadanos fuesen menores de edad. Esto que nos han estado haciendo todo el tiempo. Acción Nacional, bajo la inspiración de las mujeres y los hombres, de las diferentes generaciones que han luchado por la democracia y la libertad, ofrece al pueblo de México una alternativa de vida y esperanza afincada en los siguientes cambios. Promoción humana. El México nuevo requiere de un mexicano nuevo, solidario, responsable, crítico, participativo y productivo, es decir, con una clara conciencia de su ser, sus deberes y sus derechos.
Esta conciencia nace en la familia, se fortalece y desarrolla en la escuela, se amplía y profundiza en el trabajo y se perfecciona en la vida política. Por eso, Patria que queremos debe promover la libertad de los padres para escoger la educación de sus hijos. Esto lo ha negado completamente López Obrador con sus textos de odio y pornografía gay comunista. Aquí viene denunciado por Manuel Cloutier, porque lo que está haciendo López Obrador no es nuevo, es la misma suciedad del PRI viejo. Por eso, Patria que queremos, debemos promover la libertad de los padres para escoger la educación de sus hijos, la justicia social, que dé bases económicas estables a la familia, el respeto por los menores y los ancianos y la equidad entre varones y mujeres. Además, respetar los valores morales que los padres quieren transmitir a sus hijos, al mismo tiempo que ofrecerá a estos los medios para desarrollar su conciencia social, su patriotismo y su vida democrática. La promoción humana tendrá como base el concepto de persona, ser corporal, espiritual y social, y se hará por medio de la participación y la persuasión, buscando que colaboren las familias, las organizaciones intermedias y el gobierno. Democracia económica es el segundo punto. Deseamos una patria ordenada y generosa en la que todo mexicano cuente con la posibilidad de conseguir empleo, sustento y habitación dignos. Un México en el que la distribución de la riqueza tenga como norma la justicia. Queremos un México que impulse a la pequeña y mediana empresa, que despierte y estimule la capacidad personal y social de emprender, que erradique los monopolios y democratiza el capital de las empresas. Aspiramos a un país en el que los trabajadores tengan acceso al capital de unidad de producción en el que laboran, así como los órganos en los que se toman decisiones que les afectan. Queremos una nueva empresa en la que la remuneración y el trabajo sean suficientes para que el obrero o el empleado puedan fundar y sostener dignamente a una familia. Deseamos, para este México, un gobierno que fomente y apoye la producción del pueblo por medio de la capacitación para el trabajo y el aprovechamiento nacional de nuestros recursos naturales, no un régimen burocrático e ineficiente que corrompa la vida económica, despilfarro y los recursos públicos. Maladministre los servicios y disponga arbitrariamente de los bienes materiales de los mexicanos a través de los impuestos excesivos, inflación y contratación anticonstitucional de deuda externa. Así como el dictador López Obrador, para poder mantener toda la compra de votos, lo hace precisamente a través de endeudar el país. Todo el dinero robado en pensiones y becas para gente que no estudia ni trabaja, viene precisamente de endeudar el país y de robar el dinero de los mexicanos que sí trabajan. Queremos que los hombres que trabajan la tierra puedan obtener beneficios suficientes para vivir con dignidad. Anhelamos un México en el que las zonas rurales cuenten con buenos servicios públicos, los campesinos puedan ser propietarios de sus tierras, si así lo desea, y la pequeña propiedad de estas no solo sea respetada, sino apoyada y garantizada por las leyes y las autoridades. ¿Por qué? Porque el gobierno de López Obrador rompió récord en importación de maíz, porque no se apoya al campo mexicano, porque desapareció Financiera Rural, por poner un ejemplo. Aquí no se apoya nada al campo. Aquí se destruye al campo y al campesinado. Después dice: asimismo, queremos un gobierno que impulse y oriente la economía, sin expropiar el derecho ni la iniciativa de los particulares en el ámbito económico, que apoye y sirva a la sociedad en materia económica, para que las personas y las comunidades crezcan en libertad, responsabilidad y bienestar, no para someterlas a su poder caprichoso y sin contrapeso.
Este gobierno deberá de ser celoso de la independencia económica y política de la nación y no comprometer la soberanía nacional con empréstitos o aventuras irresponsables o con deudas superiores a la capacidad de pago real del país. Queremos evitar que el gobierno hipoteque el futuro de la patria e impedir que endeude sin deliberación previa, es decir, sin pensarlo, el consenso y la aprobación de los mexicanos. López Obrador ha contratado deuda sin pedirle permiso al pueblo de México. Es más, con el cinismo de negar dicha deuda. Democracia política es el siguiente punto. Queremos respeto irrestricto a los derechos humanos, deseamos un Estado que impulse la participación crítica de los ciudadanos en la vida pública y un gobierno, sobre todo su presidente, sujeto al control de las leyes, promotor del federalismo y de la autonomía municipal, limitada por los poderes legislativo y judicial, sometido al juicio de la sociedad y al de la prensa, radio y televisión libres para informar y opinar. Anhelamos un sistema político en el que la voluntad de la mayoría determine en los ámbitos municipal, estatal y federal qué tipo de gobierno debe de establecer y quiénes serán los hombres que lo encabecen. Este sistema estará garantizado por las leyes y mecanismos electorales que dé en igualdad de condiciones a todos los partidos. En el México nuevo no debe tener cabida el monstruoso y aberrante sostenimiento económico del Estado a un partido oficial, ni la complicidad de los organismos electorales con el partido del gobierno para mantener a éste en el poder contra la voluntad del pueblo manifestada en las urnas. Bueno, él hablaba también de partidos fantasma que el partido oficial mantiene para robarse los recursos. Dígase, por ejemplo, lo que ha hecho Morena con el Partido Verde Ecologista de México, de Ninfa Salinas y Ricardo Salinas Pliego, también Manuel Velasco. Dígase, por ejemplo, Fuerza por México, del masón Manuel Jiménez Guzmán. Dígase RCP, del Baster Gordillo y de López Obrador, que son partidos fantasma. El PT de Raúl Salinas de Gortari, el Partido del Trabajo, que son creados por ellos para robar recursos públicos que le permitan operar electoralmente. Dice: la política exterior en México que deseamos será congruente con la interna y buscará, con la interna. Está aquí un problema al momento en el que fue copiado el texto tiene algunos problemas. Y buscará la promoción de los valores de la democracia, la libertad y la justicia social e internacional. No predicará para otros pueblos lo que no sea digno para el nuestro, ni será instrumento de potencias hegemónicas, ni aval de tiranías que nieguen a las personas el ejercicio de sus derechos inalienables. Este párrafo de la página 16 condena totalmente el acto criminal de López Obrador de respaldar, de apoyar, de brindar recursos, de solapar a criminales como Miguel Díaz-Canel en Cuba o Nicolás Maduro en Venezuela. Lo dice claramente. La política exterior en México que deseamos será congruente con la interna y buscará la promoción de valores de la democracia, la libertad y la justicia social internacional. No predicará para otros pueblos lo que no sea digno del nuestro, ni será instrumento de potencias hegemónicas, ni siquiera Estados Unidos, ni aval de tiranías que nieguen a las personas el ejercicio de sus derechos inalienables. Queremos un México abierto al mundo desde su propia cultura, sin prejuicios nacionalistas e ideológicos, promotor de la integración cultural, económica y política de América Latina, un México netamente solidario con los esfuerzos en favor de la paz y del orden mundial.
Luego dice sobre la democracia social, es el siguiente punto, democracia social. Queremos un México con más sociedad y menos gobierno, es decir, reducir los costos de un gobierno enorme, de un gobierno ladrón. Queremos un México con más sociedad y menos gobierno, queremos un país vertebrado en torno a organizaciones, o sea, que esté sustentado, que sea su columna vertebral. Queremos un país vertebrado en torno a organizaciones intermedias autónomas. ¿Qué es lo que ha hecho López Obrador? Tratar de destruir los organismos constitucionalmente autónomos. Ha tratado de destruir el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI. Ha tratado de destruir el INE, el Instituto Nacional Electoral, porque le estorban para tener el poder absoluto de hacer fraudes desde gobernación. Queremos un país vertebrado en torno a organizaciones intermedias autónomas, no sumisas al gobierno, al partido oficial. Rechazamos la idea y la práctica de organizar la vida nacional sobre individualismos egoístas, sobre la amenaza del gobierno o sobre temor a represalias económicas y políticas por parte del régimen. El Estado que queremos no subordinarse a los intereses o conveniencias del gobierno, a las organizaciones intermedias, sindicatos, ligas agrarias, cámaras empresariales, universidades, colegios profesionales, etc., sino que promoverá la existencia y respetar a sus fines propios, garantizar que los agremiados o miembros de aquellas elijan libremente a sus directivos y no les impondrá afiliación política alguna. Además, suprimir a la cláusula de exclusión en los sindicatos. En el México que queremos habrá respeto absoluto a la libertad de conciencia y a la opción religiosa o atea, así como a prácticas públicas de religión que se escoja y a la libertad de las diversas familias culturales y religiosas de establecer instituciones acorde con sus ideas o creencias. El Estado y el gobierno serán laicos, pero no impondrán el laicismo a través de la educación pública, sino que apoyarán el pluralismo cultural y educativo de acuerdo con las opciones de los padres para los hijos, para sus hijos. Queremos un país en el que los medios promuevan el desarrollo integral de las personas, la conciencia crítica, la identidad nacional y la solidaridad, la justicia, la paz, la participación y la responsabilidad. Para lograrlo, el Estado deberá de respetar su independencia y evitar su monopolización, tanto por parte del Estado mismo como por parte de los consorcios particulares. Queremos que las familias en este México nuevo cuenten con el apoyo legal suficiente para fortalecer su estabilidad comunitaria y económica. El México que queremos ser un país en el que el vigor de la sociedad civil, sin un valor conocido y promovido por el Estado, que estará sujeto a ella. Bueno, y en consecuencia, comparando, ¿qué es lo que hace López Obrador? Atacar, maldecir, escupir, amenazar a la sociedad civil. Tengo mucha desconfianza a eso que se llama sociedad civil, ha dicho López Obrador. Siguiente punto. Respeto al derecho. Anhelamos una patria en la que impere la ley sobre gobernantes y gobernados, en la que los conflictos se resuelvan conforme a derecho y la sociedad civil y el Estado promuevan una cultura del respeto por las leyes. En cambio, ¿qué es lo que dice el dictador López Obrador? No me digan que la ley es la ley. La ley me la paso por donde quiero. Después dice el Manifiesto de Nación de Manuel Cloutier: Queremos en México que la sociedad y el Estado luchen contra la arbitrariedad del poderoso, la corrupción, la complicidad de policías y delincuentes, la represión ilegal, el narcotráfico y la perversión del poder judicial. Los tribunales de México que queremos serán independientes del poder ejecutivo, los jueces serán de carrera y electos popularmente o por mecanismos
transparentes, obviamente que por especialistas, jueces de carrera, no cualquiera. Este México nuevo que queremos es el que desearon Morelos y Madero. Bueno, ahí vemos que Manuel Cloutier no era perfecto porque esos eran dos criminales. Al empuñar las banderas que expresaron los más Madero que Morelos, hay que hacer también distinciones, que expresaban los anhelos populares de independencia nacional, justicia social, democracia, libertad y sufragio efectivo. Es el México que animó como ideal a los hombres y a las mujeres que se lanzaron a la aventura vasconcelista. Reconoce la lucha de José Vasconcelos ¿contra quién? Contra el perverso y criminal PRI, que es hoy Morena, el partido de los viejos ladrones y asesinos, de los narcotraficantes. Los hombres y a las mujeres que se lanzaron a la aventura vasconcelista y que inspiró la tenacidad constructora de Manuel Gómez Morín, el fundador del PAN. Vivimos tiempos de cambio. A la idea de México solidario y democrático le ha llegado su tiempo. La construcción de este México moderno, libre y justo exige la participación decidida de todos los mexicanos que sabemos que ha sonado la hora de la liberación nacional. Acción nacional que convoca a no desmayar en la lucha por la soberanía, a participar con entusiasmo y decisión en la tarea de conquistar la libertad. Es necesario que tu anhelo sea el anhelo de todos, que contagies tu entusiasmo y tus convicciones para que construyamos juntos en México libre, el México libre que todos deseamos. Manifiesto a la nación de Manuel Cloutier. Tiene todos los elementos de un manifiesto coherente con la historia de México, con la visión conservadora y de derecha de México. Y denuncia puntualmente todas las aberraciones que está proponiendo López Obrador. Entonces, qué cínica es Tatiana Cloutier al decirnos que nosotros no conocimos a Maquio, y que por esa razón no sabemos que él apoya todas las cosas horribles que hoy hace Tatiana Cloutier, sirviendo a un señor oscuro, a un masón enemigo de México y a todos sus cómplices, como Napoleón Gómez Urrutia o Manuel Bartlett, en el partido narco Morena. Ella se ha equivocado gravemente y tristemente ha intentado enlodar, ensuciar la memoria de su padre. ¿Por qué? Por quedar bien con López Obrador. Y yo me asombro y pienso, pues ¿qué les ha dado el dictador? ¿Qué les hace? ¿Qué droga? ¿Qué hechizo les lanza encima para que vean a un ser tan pobre, tan miserable como López Obrador, para que lo vean como alguien maravilloso, con el cual tienen que esforzarse en quedar bien en todos los aspectos y deformar de una manera aberrante la realidad, la verdad, para hacerla cuadrar con las mentiras discursivas según sea el momento y la moda del dictador? ¿Qué les da? ¿Qué droga, qué hechizo, qué fuerza demoníaca se apodera de ellos que les hace nublar el juicio de una forma tan aberrante, tan horrible, como para llegar a traicionar la memoria del mismo padre para quedar bien con un tirano, con el torturador de México? No lo sé, pero estoy convencido de que es una influencia diabólica, porque no puede ser de otro modo que alguien llegue a tal grado de fanatismo e idolatría. Por quedar bien con un tirano, atentas contra la memoria de tu propio padre, Tatiana Cloutier. Es algo horrible. Por donde se le mire, es algo terrible.
Y ya desde ese punto de idolatría descrita, sabemos que es algo del mal, porque López Obrador es solo un hombre. Y como dice Jeremías capítulo 17 versículo 5, maldito todo el hombre que confía solo en hombre, que confía en el hombre y en su fuerza, y se aparta del Señor en su corazón.